Es la primera autora multimillonaria. No hay muchos autores que sigan sacando libros en serie que puedan vender 10, 12, 15 millones de copias el primer día de publicación. Su imaginación ha resonado con niños y adultos y ha cambiado todas las industrias con las que ha entrado en contacto. La saga de Harry Potter por sí sola era tan grande como una pequeña editorial. Harry Potter es el estándar de oro, es la mayor franquicia cinematográfica de todos los tiempos. Pero el éxito mágico de J.K. Rowling es el producto de muchos años de lucha y angustia. Estaba en paro, madre soltera, un sinónimo de fracaso, pero con un final digno de cuento de hadas. Capítulo 1. Detrás del mayor éxito financiero jamás visto en la literatura de ficción está la única y determinada Joanne Rowling. Vendió algo así como 400 millones de libros en los Estados Unidos y consiguió que millones de niños leyeran tomos de 500 o 600 páginas en una época en la que apenas se leían libros. Probablemente más de 10,000 millones en ingresos generados. Esta es una franquicia absolutamente increíble y creo que no volveremos a ver otra igual. La popularidad de Harry Potter hizo a Rowling entrar en el hasta entonces desconocido mundo de las celebridades. Después de ser acosada por los paparazzi, se ha vuelto muy cuidadosa con su vida privada y se negó a participar en este programa. Joanne Rowling nació en 1965 en Gloucestershire, Inglaterra. El actor Jim Dale, el narrador, elegido por Rowling para los audiolibros de Harry Potter en los Estados Unidos, conoce bien los pueblos rurales. No había gente rica viviendo en esos pequeños pueblos. Todo el mundo era de clase obrera. Todas las casas tenían el mismo papel pintado porque solo había una tienda de empapelado en la ciudad, una cooperativa además. Y entonces veías el mismo vestido que llevaba tu madre, lo tenían otras 2 o 3 mujeres. Era ese tipo de ambiente. Las ambiciones literarias de Rowling fueron reconocidas a una edad temprana. Completó su primer libro llamado Conejo cuando tenía apenas 6 años. Melissa Anelli entrevistó a Rowling para su libro Harry, una historia. Es sobre un conejo que se pone enfermo y está con todos sus amigos conejos. Y al parecer cuando la terminó, Rowling le escribió a su madre con la actitud de ahora toca publicar el texto para que se haga un libro. Pero detrás de la confianza había inseguridad, como admitió Rowling en el programa de Oprah. No estaba muy segura de mí misma. No era de los que tienen mucha confianza en ellos mismos. Y sin embargo, esta fue la única cosa en mi vida en la que creía. Sentí que podía contar una historia. Su propia historia se remonta a un pequeño pueblo en el condado de Gloucestershire. Tanya Sagacha trabajó de cerca con Rowling como productora en las primeras 4 películas de Harry Potter. Tenía una visión tanto microscópica como microcósmica de Hogwarts en el universo de Harry Potter. Se había creado en West Country, cerca del bosque Dean, donde yo había pasado gran parte de mi infancia. Había muchos puntos de referencia que teníamos en común. Todo lo que J.K. escribió en sus libros es una descripción de algo en algún lugar de Inglaterra. Tiene que serlo, pues tenemos castillos maravillosos, todos esos edificios antiguos y también los bosques. Puedes reconocer cada uno de estos lugares por su descripción. Están todos cerca de su pueblo. En 1980, a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple, un hecho trágico para la familia. Pero esto no distrajo a Rowling de su pasión por la ficción en la escuela o más tarde en la universidad. Su especialización en Exeter era la literatura clásica. Todo viene de ahí. Este camino educativo se encuentra reflejado en los libros de Harry Potter, los mitos griegos, las alegorías cristianas. Después de la universidad, Rowling se ganaba la vida trabajando en Amnistía Internacional en Londres, escribiendo relatos durante la hora del almuerzo. Luego, en 1990, sentada en un tren a Londres, tuvo una idea que cambiaría su vida. El tren se detuvo y de repente se le ocurrió lo siguiente. Un chico que no sabe qué es mago va a la escuela de magos. Como no tenía bolígrafo a mano, tuve que memorizarlo, todo durante horas mientras el tren seguía parado. Se puso a inventar el nombre de la escuela, del facultado. Todas estas piezas comenzaron a encajar. En el programa Harry Potter y yo, Rowling explica qué impacto tuvo ese instante en su vida.
Ese sentimiento increíblemente eufórico que tienes cuando acabas de conocer a alguien de quien pronto te vas a enamorar. Su pasión es todo el mundo de Harry. La medida en que esta mente enciclopédica y vívida sabía lo que iba a hacer detrás de una puerta que nosotros ni siquiera sabíamos que existía es realmente algo extraordinario. Tan solo 6 meses después recibió una noticia desgarradora. Su madre había fallecido de esclerosis múltiple. Rowling habló sobre su pérdida en el programa de la BBC. Empecé a escribir Harry 6 meses antes de que ella falleciera. Eso es obviamente algo de lo que me arrepiento, porque ella nunca supo absolutamente nada sobre ese proyecto, sobre Harry Potter. La muerte de su madre tuvo un gran impacto en su forma de escribir. Hasta la última página de Harry Potter cambió su punto de vista sobre el amor y la muerte, y lo que significa cuando alguien nos deja, el efecto que este vacío tiene en nuestras vidas. Su enfoque en el niño mago se intensificó y finalmente fue despedida de varios trabajos por escribir en lugar de trabajar. Fue un momento sombrío para la autora en paro. Rowling decidió abandonar Inglaterra para comenzar de nuevo en la ciudad de Oporto, en Portugal. Consiguió un trabajo como maestra mientras seguía escribiendo. Se casó con un periodista de televisión local y un año después la pareja tuvo una hija. Pero después de lo que ella misma describió como un matrimonio breve y catastrófico, se mudó a Edimburgo, Escocia, para estar cerca de su hermana. Creo que se sintió un poco fracasada porque estaba sin dinero y porque, a pesar de tener buena carrera, aún no encontraba una salida laboral satisfactoria. Intentó conseguir trabajos de enseñanza, pero el trabajo era puntual. Tuvo que vivir del dinero del paro. Era vivir de un día para otro. La subsistencia no es nada glamoroso ni romántico, pero sí le empujó a escribir este libro. Rowling dijo que tocar fondo se convirtió para ella en la base sólida para repensar su vida, y siguió escribiendo con ayuda de café mientras su hija dormía a su lado. Cuando tuvo los primeros 3 capítulos con los que estaba satisfecha, se los envió a un agente. Un rechazo. En 1995 envió 3 capítulos a la agencia de Chris Little. Ahí recibió el tratamiento habitual para un autor desconocido, como señaló Little en el programa 60 Minutos. Estas cosas pueden quedarse en un montón de papeles durante mucho tiempo. Lo llamamos un montón que nadie quiere. Por pura casualidad, 2 días después, cogí ese montón conmigo cuando iba a almorzar. Alguien llegaba tarde, así que me puse a leer sobre Harry Potter y me quedé alucinado. Aún así, el manuscrito fue rechazado por 12 editores. Nadie lo quería porque en ese momento estaba mal visto hablar de internados. Además, el libro era 2 veces más largo que cualquier otro libro para niños. Y tenía este título oneroso, Harry Potter y la piedra filosofal. Era todos estos factores que dificultaban la publicación y hacían que el libro se consideraba invendible. El libro finalmente encontró su hogar en la editorial especializada en libros para niños llamada Bloomsbury. Porter Bibb es analista de medios y ex-editor. La hija del director que leyó los 2 primeros capítulos le dijo a su padre que quería saber más. Eso es lo que hace este negocio tan especial. Depende en gran medida de la intuición. En 1996, 6 años después de que Rowling comenzara a escribir Harry Potter, Bloomsbury le ofreció $4,000 por el libro. No fue mucho en términos de derechos de autor, pero para Rowling fue mágico. En ese momento en el que me dijo que Bloomsbury quería publicar el libro fue solo superado por el nacimiento de mi hija, el momento más feliz de mi vida. Pero había trampa. Para tratar de hacer el libro más vendible, Bloomsbury quería que Rowling cambiara su nombre a algo neutral en cuanto al género, como señaló Little en 60 Minutos. Tradicionalmente a los niños no les gusta leer libros escritos por chicas. A las niñas les da igual, pero los chicos tienen este tipo de aversión muy particular. Joanne añadió la inicial de su segundo nombre, el de su abuela Kathleen, y así se convirtió en J.K. Rowling. En la Feria del Libro de Bolonia de 1997, el boca a boca estaba a su favor. Arthur Levine, vicepresidente de Scholastic, había volado ahí en busca de algo especial. Quería encontrar libros que no solo estuvieran de moda o fueran populares en el momento,
sino que fueran realmente amados por los niños y que fueran sus libros favoritos. Por aquel entonces, Michael Jacobs era el vicepresidente de la división comercial de Scholastic. Ciertamente era un libro que había tenido mucho revuelo en Bolonia, y creo que sí, fue bastante evidente para Arthur que el libro tenía potencial para ser una serie, pero el primer libro era extraordinario ya por sí solo, como un libro independiente. Levine ofreció una cuota sin precedentes de $105,000 para poder publicar el primer libro de Harry Potter en Estados Unidos. Cuando Christopher Little llamó a Joe para decirle que su libro se vendió por $105,000 en Estados Unidos, ella dijo que nunca antes había tenido tanto miedo. Fue muy abrumador. Siendo sincera, la vida me había golpeado tantas veces en los años precedentes que cuando empecé a recibir buenas noticias tenía mucha desconfianza. Sin embargo, las buenas noticias se multiplicaron. En 1997, el libro se publicó en el Reino Unido y fue un éxito. Nació la primera generación de fans de Harry Potter en los patios de las escuelas. El segundo libro de Joanne Rowling estaba ya en proceso después de la venta de la primera entrega de Scholastic. La autora sintió una enorme presión para no perder el ritmo. Tras su éxito en Estados Unidos fue una gran noticia en Inglaterra, porque una autora británica desconocida había vendido su primer libro ahí, que es El Santo Grial. A diferencia del mercado inglés, el mercado estadounidense es 5 o 6 veces más grande. Era una autora sin un duro a su nombre que pasó de mendiga a millonaria. Los editores estadounidenses esperaban que Harry Potter dara con el oro literario. Sabíamos desde el principio que teníamos algo especial en las manos, como un rayo en una botella. Así que nuestro enfoque fue publicarlo como un éxito de taquilla. Esencialmente teníamos una especie de sala de guerra en Scholastic, donde nos reunimos todas las semanas para hablar de Harry Potter. Scholastic decidió adoptar un enfoque interactivo para comercializar el libro. Avanzamos leyendo copias del libro para un número selecto de personas. Lo pusimos en sus manos. Creo que algunos de ellos llegaron a conocer a Joe Rowling incluso antes de que se publicara el libro. Creamos un zumbido de esa manera, pero luego una vez que el libro comenzó a venderse simplemente se propagó como el fuego. Harry Potter y la Piedra Filosofal se vendió en más de 800,000 copias en 10 meses y estuvo más de un año en la lista de los libros más vendidos de New York Times. Cuando la segunda entrega llegó a las tiendas estadounidenses en 1999, el lanzamiento de los libros de Harry Potter se convirtió en un acontecimiento importante. Scholastic hechizó al público. Hicieron extravagancias con cada nuevo título que salió. Literalmente miles de niños esperaban fuera de las librerías, en su mayoría disfrazados y en medio de la noche, para comprar el libro en la primera hora de su aparición. La logística de colocar 10 u 11 millones de copias del libro en un día fue difícil. Como bien puedes imaginar, transportar los libros, asegurarse de que estén seguros y bajo llave, asegurarse de que nadie pueda verlos hasta su publicación. Las ventas de cada libro aumentaron exponencialmente. Las primeras ediciones se hicieron mucho más grandes. La única nube oscura que arrojó una sombra sobre el creciente fenómeno fueron las protestas de los grupos religiosos conservadores que no tenían mucha simpatía por los relatos místicos. Acusaron a Rowling de promover la brujería y el ocultismo y quemaron sus libros. Aunque Harry Potter acababa de conquistar el mundo, la brujería no es ficción ni fantasía. La brujería es algo real. El diablo es algo real. Si la gente piensa que la brujería no debería estar en los libros para niños, entonces realmente no tiene sentido debatirlo porque tendríamos que quitar muchos clásicos de la literatura infantil de las estanterías, como El Mago de Oz. Incluso el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, tenía sus dudas, mientras que la Asociación Estadounidense de Bibliotecas consideró Harry Potter el texto más controvertido de los Estados Unidos. Pero la reacción no afectó las ventas en absoluto. El reinado continuo de Harry Potter en la lista de los libros más vendidos del New York Times finalmente obligó al periódico a agregar una categoría infantil aparte. Estoy seguro que nuestros competidores estaban más contentos de haberse ganado más puestos en la lista de los más vendidos, porque si no, habríamos ocupado los 5 primeros y bloqueado a todos los demás. Incluso las ventas de audiolibros estaban batiendo récords y encantando a los fans, como descubrió el narrador Jim Dale en una lectura en vivo de Nueva York. Aparecieron unos 400 niños y madres y un niño de repente me gritó, «¿Te ha saltado una oración?».
como si fuera cuestión de vida o muerte. Y la madre dijo, le pido disculpas, es que sabe todo el libro de memoria. Entonces escuché otras vocecitas en el público gritando, yo también. Los distribuidores internacionales arrebataron los derechos para traducir los libros y Harry Potter se convirtió en una sensación mundial. La demanda se volvió tan intensa que existía el peligro de que la marca Harry Potter se fuera de control. Tenemos supermercados y tiendas de conveniencia, gasolineras y otros minoristas que de repente querían libros de Harry Potter para poder generar tráfico para su negocio. J.K. Rowling rechazó cientos de ofertas de licencias de empresas como Sony, Microsoft y Boeing. Pero se mantuvo ferozmente fiel a su visión, como compartió aquí en 60 minutos. Si la gente pudiera ver el tipo de propuestas que ha recibido para usar a Harry Potter en publicidad y todo tipo de cosas francamente ridículas, pero las rechacé todas. Sin embargo, hubo entre ellas una propuesta que la autora no podía resistir, la de Hollywood. El estudio de California estaba por descubrir que Harry Potter podría hacer milagros. Estaba trabajando para una nueva compañía de producción de David Heyman, quien me dijo, ve a buscarme algo para el estudio. Leí un artículo en un periódico que decía que alguien había escrito la primera de los 7 libros sobre un chaval joven que va a un internado y descubre que es mago. Cuando conocí a su agente y traté de convencerle de que nos vendiera los derechos, venimos en nombre de Warner Brothers. Paul Dergarabedian es presidente de la sección de taquilla de Hollywood.com. Creo que para Warner Brothers, obtener la franquicia de Harry Potter fue una misión. Habían tenido un gran éxito con la franquicia de Batman y de Matrix. Estaban decididos a hacerlo. Es por eso que le dieron a J.K. Rowling tanta libertad en cuanto a su control sobre el proceso y sobre esta serie de películas. De hecho, nuestro primer encuentro con J.K. Rowling fue durante el almuerzo. David Heyman y yo recibimos un poco de información sobre lo que queríamos hacer con la película, y ella se sentó con nosotros y tratamos desesperadamente de impresionarla, y ella, por supuesto, no necesitaba impresionarnos a nosotros. Según los informes, Warner Brothers pagó a J.K. Rowling $2 millones por los derechos de esas primeras 4 películas. No hay muchos autores que sigan sacando libros en serie que puedan vender 10, 12, 15 millones de copias el primer día de publicación. Eso le dio mucha ventaja. Esa misma ventaja le permitió exigir que la película se filmara en Gran Bretaña, con un elenco totalmente británico y que ella misma podría escoger los actores y directores. Los principales directores clamaron por ser admitidos en el mundo imaginario de Rowling. Sé que se le acercó Steven Spielberg para que dirigiera la primera película de Harry Potter, y en realidad quería hacerlo como una película animada, pero eso no sucedió, así que Chris Columbus intervino. El productor David Heyman presentó al elenco cuidadosamente seleccionado en un video de Warner Brothers. Con su elección de 3 maravillosos actores británicos para los papeles principales demuestra lo bien que entiende el espíritu de estos libros. Creo que su principal preocupación acerca de que se hiciera una película concorde con su visión era que fuéramos fieles a los libros. Creo que realmente había trabajado muy duro en crear personajes y la historia que tenía en mente, y lo que no quería ver era que la cortaran y malinterpretaran. El mayor desafío de llevar la visión de J.K. Rowling a la gran pantalla fue que cuando la filmamos todos ya habían leído los libros. ¿Alguna vez te imaginaste que sería así? No, nunca, para nada. Esto es lo último que esperaba. El primer éxito cinematográfico de Harry Potter se proyectará en noviembre de 2001. Una vez más, el niño mago hizo maravillas. La película fue un éxito. Recaudó 90,3 millones en la primera semana, siendo la película más taquillera de ese año. Llegó a recaudar un total de 317 millones, la cifra más alta en la taquilla estadounidense en 2001. Rowling no solo retuvo el control creativo, sino que negoció un porcentaje no revelado de las ganancias de la película y las licencias. Más importante aún, estaba contenta con el producto final. Supongo que mi recuerdo de su reacción al ver las películas completas fue que lo logramos. Así que no la decepcionamos. 2001 fue también el año en que Joanne Rowling se casó felizmente con su segundo marido, el Dr. Neil Michael Murray. Las películas de Harry Potter continuaron siendo éxitos de taquilla.
Todas las películas de Harry Potter han sido número uno en taquillas. Tienen un historial perfecto de estreno en fin de semana. Y estamos hablando de 7 películas en una década. La taquilla total de las 7 películas de Harry Potter es de 6.4 mil millones de dólares, y esto ni siquiera incluye la segunda parte de las Reliquias de la Muerte, o las ganancias provenientes de videos, vinculaciones de productos o ventas de la banda sonora. Es la mayor franquicia cinematográfica de todos los tiempos. Rowling también recibe una parte de los más de 200 millones de ingresos de Mattel en juguetes de Harry Potter, y su imperio comercial sigue expandiéndose. Es difícil pensar en algo que en un momento u otro no tenga una imagen de Harry Potter adjunta, ya sea en el negocio de los juguetes o juegos o incluso el de la ropa. Su éxito parece no tener límites. En 2010, Harry Potter obtuvo su propio parque temático en Universal Studios, en Orlando, llamado El Mundo Mágico de Harry Potter. Y una vez más, el sello personal de Rowling estaba en todo, desde la nieve en el techo hasta el sabor de la cerveza de mantequilla. Empacaron los ingredientes, subieron a Edimburgo, lo hicieron y se lo presentaron. Ella probó la malta y dijo, esa es la cerveza de mantequilla. Ha tenido 2 hijos más y ahora tiene su hogar en una finca pastoral en el norte de Escocia. 5 años después del último libro de Harry Potter, Rowling publicó una nueva novela para adultos. He pasado de dragones y unicornios y toda la diversión que implica escribir eso a un libro que es intensamente personal, que expresa mucho de mi realidad. Una vacante imprevista no les maravilló tanto a los críticos, pero aún así alcanzó el número 1 en las listas de los más vendidos. Rowling ha redefinido el éxito en el mundo literario. Su valor neto se estima en cerca de $1.000 millones, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas del mundo. Se ha convertido en una marca maravillosamente elevada en términos de estatura, ética y la forma en que se comporta. Su generosidad se extiende a las organizaciones benéficas que incluyen la ayuda a los niños monoparentales, los pobres y las investigaciones de esclerosis múltiple. Durante 17 años, Rowling vivió y respiró Harry Potter. Su historia, al igual que la de él, estuvo marcada por la superación de terribles desafíos en el camino hacia un éxito extraordinario, como le dijo a la clase de graduados de Harvard en 2008. El conocimiento que os hace emerger más sabios y más fuertes de los reveses significa que siempre estás seguro de vuestra capacidad para sobrevivir. Nunca se conocerán realmente a ustedes mismos ni a la fuerza de vuestras relaciones hasta que ambos hayan sido probados por la adversidad. Tal conocimiento es un verdadero regalo, por doloroso que sea, y ha valido más que cualquier título. Él era solo un camello. Ahora es director ejecutivo al mando de un imperio global de $450 millones. No creo que Jay-Z haya sido solo un músico. Lo suyo fue construir la corporación Jay-Z. Nadie sospechó nunca que llegaría tan lejos y que será dueño de un equipo de béisbol, una marca de ropa, entre muchas otras empresas. Se ha jactado de ir más allá de los límites de la música y lo ha logrado. Jay no se unió a la corriente, la tomó entera para él e invitó a todo el mundo. Escapó del camino oscuro tomado por otros tantos. Es algo que pasa a menudo en los barrios, lleva cierta vida que te pueda llevar incluso a la cárcel o a la muerte. Sus habilidades de supervivencia y talento para el espectáculo lo lanzaron en el viaje de su vida. Pasó de la esquina de la calle a la oficina de la esquina como director ejecutivo. Eso es lo que lo convierte en alguien que escribe sus propias reglas. Jay-Z es un letrista brillante, un hombre de negocios despiadado y un negociador que cualquier corporación importante sería muy afortunada de tener al mando. Jay-Z tuvo esta evolución gradual pero muy profunda de buscavidas en las esquinas de la calle a CEO y esta fuerza fenomenal en el mundo hip hop.
En lugar de ser solo uno de varios, se propuso ser el único. No es algo fácil de decirse a uno mismo, soy el único, no uno más, sino el único. Ese es él, el chico torpe del retrato clásico, Sean Corey Carter, quien se convirtió en la megaestrella Jay-Z. Jay-Z no estaba disponible para participar en este programa. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 4 de diciembre de 1969, Sean Carter era el menor de 4 hermanos. Autor Jake Brown. Salió del infierno, de una zona de guerra que era el barrio Marcy Projects, en la década de 1980. El hecho de que se mantuviera en el juego con tanta credibilidad es algo singular. Su compañero rapero y mentor, Jay-Z, vivía en el mismo barrio. Lidiábamos con mucha violencia, muchos asesinatos, tráfico de drogas, abuso de drogas, pobreza. Fue una suerte para algunos de nosotros poder salir de ello, pero muchas personas que conocíamos nunca lo lograron. Su música insinuaba su pasado problemático, pero rara vez hablaba de eso. Su sincera entrevista con Charlie Rose en 2007 fue una excepción. Las cosas que están sucediendo en estos barrios en un día, las personas tal vez nunca lo hayan experimentado en toda su vida. Miré hacia atrás a esa vida. ¿Qué me hubiera pasado de haberme quedado en la calle? Es como jugar a la ruleta rusa con tu vida todos los días del año. Quieras o no, un día vas a perder. No hay otra. Eso es lo que sucede. Siempre había un funeral, un asesinato más. Renee Rosenblum Louden fue la maestra de 6º grado de Jay-Z. Esos niños se iban a dormir oyendo disparos. Cuando entraban en mi clase, muchos de ellos dormitaban y les dejaban tranquilos, porque sabían que estaban despiertos a mitad de la noche. Nunca olvidó al joven Sean Corey Carter. Era un chico tímido y muy listo. Estaba por encima de la media y le gustaba leer. Obviamente tenía esta habilidad innata. Más tarde rapeó sobre sacar buenas notas en la escuela, pero que tenía demonios en el fondo de su alma que se levantaban cuando los confrontaba. Rara vez sonreía. No sé si fue tristeza o simplemente su personalidad, pero siempre fue reservado y serio. Cuando Jay-Z tenía 11 años, su padre abandonó a la familia. En una canción llamada 4 de diciembre, el día de su cumpleaños, Jay-Z dice que la experiencia le dejó roto por dentro. El periodista musical Zach O'Malley Greenberg. Creo que es algo que hizo que Jay-Z se volviera frío y aislado. Estaba muy herido, algo que le llevó a ser el hombre de negocios frío y calculador que soy, lo opuesto de sentimental. Sus letras reflejaban desapego y a veces también rabia. Jay-Z dice en sus propias canciones que le disparó a su hermano en el hombro por robarle una pieza de joyería. El dinero era escaso para la madre trabajadora soltera Jay-Z y había pocos trabajos para un adolescente en el barrio. Pero con el ajetreo y el tráfico de drogas, fluía el dinero fácil. DJ Mr. C es uno de los DJs de referencia en Nueva York. La idea era ganar dinero rápido y en grandes cantidades y no tener que responder ante nadie. Básicamente se dedicaba a ganar dinero como podía y cuando era joven lo hacía en la calle vendiendo crack. Barry Michael Cooper es periodista y cineasta. Aquí está lo extraño, su experiencia con el tráfico de crack le enseñó el valor de ser empresario. Estoy tratando de subrayar esa noción de las necesidades y deseos de las personas y el apego al mundo de los discos. Su amor por el mundo de los discos empezó en casa. Su madre tiene, como lo afirmó él mismo, una colección de discos que era una especie de leyenda local en el barrio. Todos iban a su casa a escuchar música. En cuanto a su genio musical, Jay-Z tiene un conocimiento enciclopédico de todo tipo de estilos musicales. No es solo hip hop, es Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Barry White, James Brown, por supuesto, también rock and roll, The Rolling Stones. No tenía formación musical formal, pero Jay-Z sintió instintivamente que el rap podría ser su salida del barrio. No solo escuchaba, sino escribía letras en servilletas o bolsas de papel.
Se estaba abriendo el alma. Ha dicho que puede almacenar 7 u 8 canciones nuevas en su cabeza a la vez. Eso realmente dice algo sobre la cantidad de datos que puede procesar en un momento dado. Jay-Z era más un rapero de ritmo muy rápido, pero también tenía melodía en su rap, lo que le hacía único en aquel momento. Creí en él desde el primer día, tenía 15 años. Le escuché y sabía que tenía un talento puro, un diamante en bruto. Jay-Z fue el primer rapero firmado por EMI Records. En 1988 le enviaron a Londres para grabar su disco Word to the Jazz. Llevó consigo a Jay-Z, entonces de 18 años, y le presentó en esta canción. Pero el disco no despegó y Jay-Z tuvo que volver a su barrio. Su breve encuentro con la industria discográfica fue una decepción, pero sus viajes le habían abierto los ojos a un mundo mucho más amplio. Estaba lo suficientemente centrado como para decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto para siempre, porque esto solo tiene 2 tipos de final, o te mueres o vas a la cárcel. Fue algo bueno que tenía gente de calidad a mi alrededor y al llegar a tener que decidir entre ser artista o seguir en la calle, elegí lo primero y funcionó. Una vez que tomé ese giro a la derecha para hacer arte, nunca miré hacia atrás. Forjó su nombre en una batalla más allá de las simples batallas de rimas. Solo hay batallas de rap en la calle, era más como un combate de cuerpo a cuerpo, batallas callejeras a capela. Así fue como Jay dejó su huella. Estábamos como, ¿quién es este tipo? El zumbido comenzó a partir de ahí. Durante años rapeaba en fiestas y discotecas, pero no pudo conseguir un contrato discográfico. Frustrado, decidió tomar una ruta diferente. Me había obligado a ser un ejecutivo desde el principio, porque cuando traté de conseguir un trato al principio, me cerraban todas las puertas. Fui a todos los sellos discográficos y ninguna respuesta fue positiva. Era darnos por vencidos y volver a la calle o crear nuestro propio medio para alcanzar al público. En 1994, Jay-Z conoció a Damon Dash, quien acababa de empezar con la gestión de artistas. En ese momento, Dash era un joven emprendedor principalmente enfocado en la promoción de fiestas. También estaba dirigiendo un par de actos. Damon Dash vio una promesa de oro en Jay-Z de 24 años. En 1994 crearon su propio sello, Roc-A-Fella Records, con un tercer socio, Karim Vicksburg. Presionaron sus propios CDs, los promocionaron, hicieron de todo, calcomanías en las puertas de los bares, recorrían la ciudad vendiendo discos desde el maletero. En 1995, todo el mundo de Nueva York y cualquiera con un poco de conocimiento de hip hop sabía quién era Jay-Z. Roc-A-Fella lo hizo a su manera, financió sus propios videos, financiaron muchas de sus giras porque sabían que cuanto más dinero gastaran por su cuenta, con más se quedarían a la larga. Eran sus ganancias. Desde el principio, esa fue su aspiración de dirigir su negocio, que era Roc-A-Fella, como una entidad corporativa. Roc-A-Fella estrenó el álbum debut de Jay-Z llamado Reasonable Doubt. Se vendieron poco más de 500,000 discos en 3 meses, lo que les proporcionó una plataforma sólida para el crecimiento. Resultó que eran tan buenos en lo que estaban haciendo y tan buenos en la promoción, y la música de Jay-Z era tan buena, que es la parte más importante, que realmente despegó y se convirtió en una gran sensación en el mundo de underground. El exitoso álbum Reasonable Doubt también contó con el rapero más famoso de Nueva York en aquel momento, Christopher Wallace, compañero de secundaria de Jay-Z, también conocido como Notorious B.I.G. Los dos raperos de Brooklyn solían actuar juntos hasta la noche del 9 de marzo de 1997, cuando Notorious fue disparado en Los Ángeles por un asaltante desconocido. Jay-Z quedó destrozado, pero también fue el momento en que se convirtió en el rapero más destacado del país. Le entristeció mucho porque estaba muy cerca de él, pero al mismo tiempo sabía que era una excelente oportunidad para llenar un vacío, ya que la gente estaba buscando esa voz callejera real con inteligencia. La creciente reputación de Jay-Z atrajo la atención de los peces gordos de la industria musical, Russell Simmons y Leon Cohen, junto con su sello Def Jam Records. Quería hacer de Roc-A-Fella y Def Jam una familia simplemente porque tenían la infraestructura necesaria. Me faltaba gente soberbia y creativa para aprovecharla.
En 1997, Def Jam adquirió el 50% de Rockefeller Records por $1,5 millones. Fue una sociedad para dirigir Rockefeller como una empresa conjunta con participación igualitaria. Les dio el respaldo corporativo que necesitaban para llevarlo al siguiente nivel y les proporcionó una participación accionaria. Era lo que reflejaba Jay-Z, la equidad. Si miras todos sus negocios, siempre obtiene algo a lo que puede aferrarse. Luego vino un extraño paso en falso para Jay-Z, sumamente seguro de sí mismo. El álbum In My Lifetime Volumen 1. Creo que el problema con In My Life fue que no era un álbum muy bueno. Jay-Z realmente suavizó su sonido en un intento de atraer a un público más amplio. De repente, la carrera y la credibilidad callejera de Jay-Z se vieron afectadas por sus fans incondicionales. Dijo que era el álbum que se escapó. Necesitaba un cambio y eso lo envió de regreso a su pasado problemático. Su siguiente disco, Hard Knock Life, fue lo que Thriller para Michael Jackson. Y ahí estuvo su primera canción de éxito. Coger un estribillo así y ponerlo en el contexto de Mercy Project fue algo ingenioso y funcionó. Fue una gran recompensa. No duele que tenga una ética de trabajo demente. Trabajó muy duro para crearlo y promocionarlo. Y valió la pena. En 1999, Hard Knock Life le valió a Jay-Z un premio Grammy al mejor álbum de rap. Jay-Z, la superestrella, había llegado. Son tantas las cosas que hacen a uno pasar de la oscuridad a la celebridad. Creo que él estaba listo, la compañía estaba lista y los fans estaban listos. La gira de 54 ciudades de Hard Knock Life recaudó $18 millones. Las ventas de álbumes alcanzaron los 5 millones. A finales de 1999, Jay-Z y su socio lanzaron una marca de ropa. En 18 meses, Rocawear generó $80 millones en ventas. Intentaba parecerse a gente como T-Bone, Pickens o Donald Trump, por así decirlo. Al final del día, se trataba de tener una casa en Hamptons y conducir un Maybach, que de hecho me regaló. Cualquiera que sean las comodidades del éxito que le habían brindado, no le brindaron paz. Su temperamento repentina y violentamente se resurgió. Era algo que no debería pasar. Él será el primero en decirte que fue un grave error de su parte. A los 29 años, Jay-Z era una superestrella del hip hop y director de su propia empresa multimillonaria. Llevaba años cultivando su imagen. Pero el 1 de diciembre de 1999, el más calculador de los hombres actuó precipitadamente, apuñalando al ejecutivo discográfico Lance Rivera en el Kit Kat Club de Nueva York. Linson Rivera era alguien a quien Jay conocía bien y en quien confiaba. Descubrió que supuestamente había algo de contrabando acerca de su nuevo disco y le clavó una cuchilla de 3 pulgadas en el estómago porque le advirtió que se detuviera y no lo hizo. Esto pasó en un sitio lleno de testigos cuando Jay-Z tenía todo el mundo que perder. Jay-Z fue acusado de agresión agravada en segundo grado. Se declaró culpable y recibió 3 años de libertad condicional y ningún tiempo en la cárcel. Casi lo estropea todo, pero milagrosamente se salvó. Poco después, el milagrosamente salvado Jay-Z conoce a su nueva diva de diamantes, Beyoncé Knowles. Durante años evitaron hablar de su relación. Le tomó mucho tiempo salir y reconocer públicamente esa relación, lo que creo que muestra el miedo que tenía de admitir lo serios que estaban uno con el otro. Eso es algo que tuvo que aprender y reconstruir esa confianza. Es la mujer que de alguna manera logró lo imposible en ese sentido. Mientras su vida personal finalmente se asentaba, su vida empresarial despegaba con más éxitos y premios. A finales del 2001, su línea de ropa, Rocawear, estaba recaudando más de 100 millones en ventas. Un año más tarde, Jay-Z firmó un acuerdo con Reebok del que hablaban todos los periódicos. Steve Stout de Translation Advertising. Nunca hubo una persona que no fuera atleta que hubiese firmado un acuerdo importante de calzado con una de las 3 marcas principales, Nike, Adidas o Reebok. Vendimos 10,000 pares de zapatillas en la primera hora. Con su línea llegamos a crear una franquicia de 100 millones.
Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Añadió una chispa a la carrera de solitario de Beyoncé cuando apareció en su primer sencillo Crazy in Love. Pero con sus álbumes, marcando un éxito tras otro, sorprendió a sus fans anunciando su retiro de la música. Estoy feliz con lo que he logrado. Ahora me siento como, ¿qué más puedo conseguir? Creo que realmente quería hacer una pausa. Sentía que había hecho todo lo que podía. Pero aquí está la otra cosa. Creo que quería ver cómo reaccionaría la gente. Si digo eso, si les quito a Jay-Z, el mejor rapero vivo, ¿cómo respondería la gente a eso? Las entradas para su concierto de despedida, Fade to Black, el 23 de noviembre en el Madison Square Garden, se agotaron en un día. La sala de juntas iba a ser su nuevo escenario. En 2000, Def Jam compró el 50% restante de Rockefeller de Jay-Z y sus socios por $10 millones. Anunciaron que Jay-Z se convertiría en presidente y director ejecutivo de Def Jam con un contrato de 3 años por un valor adicional de entre 8 y 10 millones. Si miras a través de su pasado, hay muchas personas que en algún momento fueron sus mentores. Recogió todo lo que pudo, aprendió todo lo que tenían para ofrecerle, y luego cuando aprendió todo eso y ya no los necesitaba, siguió adelante. A finales de 2004, Rocawear había recaudado 300 millones. Jay-Z compró las marcas Damon Dash y Rocawear por un valor estimado de 30 millones y las vendió un año y medio después al gigante de la moda Iconics por 204 millones. El tipo es un genio, y en un momento dado, si está haciendo el trato, probablemente sea el tipo más listo en la sala. En el fondo de su mente está pensando, he hecho negocios con personas que dan mucho más miedo que tú. Toma observaciones sobre las personas, la ropa que llevan, lo que hacen, cómo se mueven, su lenguaje corporal. Luego, cuando es el momento adecuado, entrega su demanda. Creó otro papel para sí mismo, el de un filántropo. En lugar de solo ganar dinero, comenzó a regalarlo. Anteriormente había establecido la fundación de becas Sean Carter para estudiantes necesitados que ingresaron a la universidad en 2006. Se reunió con Kofi Annan en la ONU para crear conciencia sobre una crisis ambiental, la escasez mundial de agua. Cada 15 segundos muere un niño. Estoy muy contento de poder estar en estos países, no solo como una estrella, sino también para ayudar. Se convirtió en un embajador mundial, en una dimensión opuesta de quien era como persona. Ya no se podía encasillar a este tipo como rapero. Como director de Def Jam Records, Jay-Z cultivó las carreras de artistas emergentes tales como Rihanna, Ne-Yo, Young Jeezy. Pero también estaba listo para otro éxito suyo. 3 años después de su llamado retiro del mundo musical, lanzó el álbum Kingdom Come. El disco vendió más de 680,000 copias en su primera semana. Su contrato como jefe de Def Jam finalizó en 2007. Se hizo con los derechos futuros de sus grabaciones, una mina de oro potencial. Josh Stringale fue editor musical de la revista Time y ahora es editor de Bloomberg Business Week. Creo que lo que hace único a Jay-Z como persona de negocios es que sabe exactamente dónde quiere estar y no se descarrilla. Es oportunista, pero desde el principio también ha sido muy estratégico. Él cree fundamentalmente que un trato no tiene éxito a menos que otro socio también gane. Una situación en la que todos ganan, aunque él tiende a ganar un poco más. Su estrategia a largo plazo incluía una serie de lucrativos acuerdos publicitarios con gigantes corporativos, HP, Budweiser, Heineken y Coca-Cola. Es muy inteligente acerca de lo que está dispuesto a hacer y lo que no. No doblegará ni sacrificará su imagen a cambio de dinero. Todos querían hacer negocios con él. En abril de 2008 firmó un contrato de 150 millones por 10 años con el gigante de la promoción de conciertos, Live Nation, que incluía giras, publicaciones y grabaciones. En un momento en que los ingresos de la industria discográfica realmente están disminuyendo, Live Nation se acercó a Jay-Z con lo que se llama un contrato 360, lo que significa que obtienen una parte de todo lo que hace, y fue brillante para Jay-Z comprender que a medida que el pastel se está reduciendo en la industria de la música, aquí hay una empresa que ofrece un pastel mucho más grande, garantiza los ingresos, entonces eliminan parte del riesgo y la recompensa es mucho mayor. Esa misma semana selló otro trato.
La prensa descubrió que él y Beyoncé estaban casados. El matrimonio Jay-Z y Beyoncé es como la fusión de BMW y Mercedes. Hace la marca de celebridades más poderosa del mundo. Y luego el nuevo himno de Nueva York que reemplazó a Sinatra, el antiguo presidente del consejo. El álbum Blueprint 3 fue un momento histórico en el mundo de la música. Fue el 11º número 1 de Jay-Z, uno más que Elvis Presley. El rey fue destronado por un artista de hip hop callejero. Creo que Jay-Z superando a Elvis es algo increíble. Toma algo realmente fuera del ámbito del hip hop y lo coloca en los peldaños superiores de la cultura pop de más alto rango. Ahora tiene 40 años, podría ser multimillonario a los 50. Jay-Z quería dejar su huella en el negocio, quería sentir su marca durante mucho tiempo. Su ambición es fenomenal. Su ambición tiene una velocidad feroz tan rápida como furiosa. Quería dejar una marca durante mucho tiempo. Y eso es lo que le mantuvo en marcha. Alguien que tomara lo que esencialmente era una especie de personaje fuera de la ley y se convirtiera en un entretenimiento de masas, y el entretenimiento de masas vinculando al negocio es un tremendo logro. Ha sido llamado el oráculo de Omaha, el sabio de Nebraska, y desde muy joven supo que sería rico. Cuando tenía 10 años me di cuenta de que si llego a tener una vida suficientemente larga, acabaría teniendo mucho dinero. Pero detrás de su comportamiento campechano se encuentra uno de los hombres de negocios más astutos y duros de Estados Unidos. No ganas 40,000 millones siendo el señor Rogers o uno de los Muppets. Warren no toma prisioneros cuando se trata de negociaciones. Él usa todo el apalancamiento que puede. Durante la mayor parte de su vida, Warren Buffett ha evitado las formas de especulación arriesgada de Wall Street. Vive y trabaja en Omaha, donde nació en 1930 y donde comenzó su obsesión por todo lo financiero. Sabía que iba a estar interesado en las acciones el resto de mi vida, probablemente cuando tenía 8 o 9 años. Solía llevar gráficos de todo tipo de acciones cuando tenía esa edad. Mi tía me dio un almanaque mundial, así que memoricé la población de todas las principales ciudades del mundo. En fin, me gustan los números de todo tipo, no solo las cifras del comercio. La capacidad de Buffett para recordar todos esos números sería la base de su éxito que estaba por venir. Mi abuelo tenía una tienda de comestibles. Solía comprar ahí un pack de 6 latas de Coca-Cola por 25 centavos y las vendía a 5 centavos cada una. Vendía periódicos de puerta en puerta, hasta revistas de mujeres. Manejaba todo tipo de pequeños negocios. No todos eran muy exitosos, debo de añadir, pero me gustaba hacer negocios desde niño. A los 16, Buffett se matriculó en la escuela Wharton en la Universidad de Pensilvania, donde compartió una habitación con Charles Peterson. Todos los días después de clase pasaba horas estudiando datos de la historia. Warren, por el contrario, solo cogía los libros que le interesaban, hojeándolos páginas tras páginas. Así podría terminar 2 o 3 cursos en un par de semanas. Tenía una mente fotográfica. Yo no. Buffett también no tardó en desarrollar un afán por la política. Fui presidente del Club de Jóvenes Republicanos en la Universidad de Pensilvania. Incluso una vez me postulé para delegado en la Convención Nacional como republicano. Buffett obtuvo su diploma en la Escuela de Negocios en la Universidad de Columbia. Luego volvió a Omaha para montar su propio negocio. Dijo, voy a formar una sociedad, ¿te apuntas? Y yo dije, claro que sí. Al principio solo éramos 7 u 8 personas. Convencer a personas más allá de los primeros 7 inversionistas resultó ser una tarea más complicada. Mi argumento de venta no fue muy bueno, tenía 20 años, pero parecía a 16 y me comportaba como si tuviera 12. Simplemente llamaba a la gente y siempre eran amables conmigo. Les proporcionaba todos estos datos y cifras por qué deberían comprar acciones. Al terminar mi discurso contaba hasta 3 en mi cabeza y luego me dirían, ¿qué opinas sobre esto tú, papá? Me daban ganas de pegarles. Los comienzos fueron motivo de mucha frustración. Buffett sabía que tenía que volverse mejor como vendedor, así que recurrió al popular gurú de la autoayuda, Dale Carnegie.
Tenía que ser capaz de comunicarme mejor con la gente, particularmente en grupos. Simplemente sabía que no podía ir por la vida aterrorizado de hablar en público. Escuché sobre el curso de Dale Carnegie. Le propuse matrimonio a mi esposa durante el programa de Dale Carnegie, una inversión de las mejores, justo durante el curso. Buffett finalmente estaba listo para poner en marcha su carrera. Estaba eligiendo acciones que otros ignoraban y sus acciones seguían subiendo. Poco a poco, se corrió la voz por Omaha de un niño prodigio. En los primeros 5 años que Buffett estuvo en el negocio, el Dow subió un 74%, mientras que las inversiones de Buffett aumentaron un 250%. En 1961, a la edad de 30 años, ya era millonario. Pero no se podía decir por eso la forma en que vivía la familia. Su casa en la que todavía vive Buffett fue comprada hace más de 50 años por $32,000. Todos sus hijos iban a escuelas públicas. Susie Buffett es la mayor de los 3 hijos de Buffett. Crecimos de una manera muy diferente a la mayoría de los niños cuyos padres tienen este nivel de ingresos. Nadie nos regaló un coche cumpliendo los 16 años. Vivíamos como casi todos los demás niños. El mayor cambio en la casa de Buffett fue que Warren se estaba alejando del republicanismo de su padre. La lucha por los derechos civiles tuvo el mayor papel en cambiar mi punto de vista sobre la política. Ninguno de los dos bandos era trigo limpio, pero estaba claro para mí que se requería un cambio fundamental acerca de los derechos civiles. Y los demócratas parecen estar mucho más en sintonía con eso que los republicanos. En sus 30, Warren Buffett buscaba empresas en las que pudiera conseguir una participación mayoritaria y encontró unas cientos de kilómetros de Omaha, en Beatrice, Nebraska. Dempster Mill era una empresa en apuros, estaba en el negocio de los molinos de viento. Ahora los molinos de viento están otra vez de moda, pero ese no era el caso hace 50 años. Por tanto, las acciones se vendían muy baratas, entonces me puse a comprarlas. La ex analista de Wall Street, Alice Schroeder, es la autora de La bola de nieve, Warren Buffett y el negocio de la vida. Era un negocio que había acumulado mucho inventario redundante y tenía demasiada mano de obra. En fin, una empresa que necesitaba recortes de personal. Y por supuesto, el pueblo en el que estaba era muy pequeño, mientras que la empresa era el principal empleador en el área. 100 personas perdieron sus puestos y Buffett se llevó toda la culpa. Lo que esta experiencia le enseñó a Warren Buffett fue que no quería involucrarse más en negocios que tuvieran problemas laborales, donde tendría que despedir gente, donde tendría que involucrarse personalmente en la gestión. Quería que lo hiciera un u otro. La próxima gran inversión de Buffett también tenía la pinta de un fracaso. Era una fábrica textil llamada Berkshire Hathaway, cuyas acciones se vendían a $7,50. Compramos una empresa textil que estaba destinada a cerrar, al igual que cualquier otra empresa textil de Nueva Inglaterra. Fue un error. Glenn Tong es socio gerente de T2 Partners. Berkshire Hathaway no era un buen negocio. No tenían una ventaja competitiva que les permitiera obtener un rendimiento suficiente del capital invertido en el negocio. Si bien eran rentables hasta cierto punto, su rentabilidad se estaba reduciendo inexorablemente. Cuando se extrajo el efectivo de Berkshire Hathaway, se reinvirtió. La primera gran reinversión que fue enormemente rentable fue el negocio de seguros, y eso impulsó todo lo que hizo Berkshire Hathaway a partir de entonces. Andrew Fry es reportero de Bloomberg News. Movió la compañía de textiles a seguros. Parte de la razón fue que la industria en sí misma genera ganancias, pero también porque a través de las primeras recogieron de sus asegurados, Buffett pudo tomar eso y hacer sus inversiones en acciones. A esto se le llama fondo. El dinero llega libre de intereses de las primas de seguros, que luego se invierte en otros negocios. Buffett también encontró un socio que era tan conocedor del mercado como él. Era Charlie Munger, quien trabajaba como abogado cuando los dos se conocieron. Cuando conocí a Warren, inmediatamente comenzó a decirme cuánto mejor era su forma de ganarse la vida que la mía, y que yo era demasiado listo para seguir en negocios tan tontos. Hacer de abogado cuando podía gestionar una sociedad de inversión. Tardé unos 2 o 3 años en darme cuenta de que tenía razón. A finales de los 60, Wall Street estaba en medio de un auge sin precedentes. Los precios de las acciones se dispararon cuando todos se precipitaron en el mercado de valores. Pero para Buffett era hora de salir. Tenía un poco más de 100 millones y muchos socios felices. Le escribí una carta y le dije, sabes, ya no sé cómo jugar en este juego.
Las valoraciones han llegado a donde no encuentro cosas. Cerré mi sociedad en 1969. Parece contradictorio, pero Warren siempre ha citado a Gus Levy, quien dijo, sé codicioso cuando los demás tienen miedo, ten miedo cuando los demás sean codiciosos. Warren sabía que la fiesta llegaría a su fin y que era cuestión de tiempo antes de que estallara la burbuja. Buffett tenía 40 años y valía más de $25 millones. Pero estaba inquieto y en 1973 tomó la fatídica decisión de comprar un banco californiano llamado Wesco. El problema era que Wesco estaba en medio de un acuerdo de fusión con otra empresa. Lo siguiente que sabemos es que la compañía que iba a comprar Wesco se quejó ante la Comisión de Bolsa y Valores de que Warren estaba tratando de interrumpir su fusión, lo que habría sido ilegal, y así se abrió una investigación. La SEC revisó cada rincón y grieta de los negocios de Buffett y lo que vio les alarmó. Las inversiones de Buffett y Munger eran una telaraña compleja de propiedad y propiedad cruzada. Estábamos manejando varias compañías, así que todo parecía un verdadero espagueti que se había hecho con el propósito de dañar a los demás. No sentimos que hubiéramos hecho nada inapropiado, pero había muchas reglas y la pregunta era si habíamos violado alguna de ellas. Stanley Spark fue director de ejecución de la SEC. Cada vez que uno descubre cosas tan liadas, que tardan tanto en desenredarse, surge la sospecha de que tal vez alguien las hace ilegalmente. Lo que también generó sospechas en los investigadores fue que Munger y Buffett estaban ofreciendo a los accionistas de Wesco un precio más alto por sus acciones del que podrían obtener en el mercado abierto. Así que seguimos comprando en nuestra asignación y acabamos en 2 o 3 puntos por encima de lo que debíamos. Eso fue algo muy excéntrico, pero pensamos que era la forma correcta de comportarnos. Y la SEC se volvió loca. Tratando de evitar el desastre, el abogado de Buffett hizo un llamamiento poco ortodoxo a Stanley Sporking. Dijo, mira Stan, aunque esto no se ve bien desde tu punto de vista, quiero que tengas en cuenta el carácter del individuo. Desde mi perspectiva, es alguien que un día podrá ser o será número 1 en la industria de servicios financieros de la historia. La apelación funcionó. La empresa de Buffett fue multada con poco más de $100,000, pero libre de cargos. En 1973, el precio de las acciones de Berkshire Hathaway alcanzó un nuevo máximo de $93. Sus ganancias fueron impulsadas principalmente por sus negocios de seguros. Buffett también posee participaciones en bancos, fabricantes de ropa y fábricas de dulces. Pero había un negocio más que le apasionaba tener. Me encantan los periódicos. Empecé a leer periódicos desde muy joven. Mi papá los traía a casa. No podría tener más de 7 u 8 años. Fue mi primer apego, y el de mi hermana también. A todos nos gusta leer. Su primera compra de periódico fue un semanal de Omaha llamado The Sun. El periódico ganó un premio Pulitzer, un raro honor para una publicación de tal tamaño. Luego comenzó a adquirir acciones en la compañía The Washington Post. El periódico estaba luchando por sobrevivir después del escándalo de Watergate. En 1973 las acciones bajaron mucho, en parte porque el gobierno de Nixon le había declarado la guerra al Washington Post. Lo interesante es que cuando compramos esas acciones a $20, si les preguntaras a los vendedores cuánto valían realmente la empresa, te hubiesen dicho $100 la acción, pero lo vendían igual. Le mandó un gran saludo a Nixon por haber hecho lo que hizo. La regla de Buffett siempre había sido mantener la distancia con los gerentes y ejecutivos de sus empresas. Pero ese no fue el caso con The Washington Post, donde la editora Katharine Graham se convirtió en su compañera social y confidente. Ella estaba en un negocio que me fascinaba, entonces me invitaba a las distintas fiestas de Washington, que eran interesantes. Vi partes del mundo que no habría visto de otra manera si no nos hubiéramos hecho amigos. Pero a medida que el círculo social de Buffett se amplió, su esposa Susie se sentía cada vez más aislada en casa y tomó una decisión audaz. No se estaba divorciando de Warren, pero se fue de Omaha a San Francisco para buscarse una nueva vida. Entiendo por qué se mudó.
Mi papá se estaba volviendo más famoso y mi madre no era la típica ama de casa servil. Su relación nunca cambió en absoluto. Estaban completamente enamorados el uno del otro. Hablaban 7, 8 veces al día. Viajaban juntos. Ella simplemente no podría vivir aquí. Para asegurarse de que Warren tuviera a alguien a su lado durante su ausencia, Susie recurrió a su amiga, Astrid Max. A los pocos meses, Astrid se mudó a vivir con Buffett. Es muy poco ortodoxo. Estoy seguro de que mucha gente hablaba sobre eso, diciendo todo tipo de cosas sobre lo extraño que era. Pero también pienso, ¿sabes qué? No es asunto de nadie lo que sucede en la relación de otra persona. A ellos les funcionó, a todos los tres. Buffett hizo historia cuando ayudó a financiar la compra de Capital Cities de la cadena ABC, el mayor acuerdo mediático hasta la fecha. Pero su toque dorado no sería suficiente cuando Buffett invirtió $700 millones en Salomon Brothers, el fondo de inversión más grande del país. Pocos años después de la inversión inicial de Buffett, Salomon estaba en apuros. Las cosas se volvieron realmente feas cuando recibí una llamada en agosto de 1991 que hablaron de los problemas que se avecinaban. Un comerciante llamado Mosher había hecho cosas muy malas en el mercado de bonos del gobierno. Esas cosas malas incluían movimientos ilegales por parte de Solomon Trader para acaparar el mercado de bonos mediante el uso de cuentas no autorizadas para aumentar la participación de la compañía y expulsar a sus competidores. Derek Morgan fue vicepresidente de Salomon Brothers. Aunque no participó en el escándalo, estaba horrorizado por lo que estaba sucediendo. Para mí estaba claro que habíamos violado la ley. Interferimos con el funcionamiento de un mercado crítico. A los del Tesoro y la Reserva Federal no les podría gustar eso. Como director general de Salomon Brothers, John Goodfriend asumió la culpa del desastre. Lo recuerdo vívidamente, cuando apareces en la primera página del New York Times y te imaginas que eres un tonto, lo cual probablemente yo era. Mi desprestigio se volvió público. Tendría que ser uno de los peores días de mi vida y probablemente lo fue. Les dije a Tom Strauss y John Meriwether que teníamos que irnos. Se habló en Glow Street de que los altos funcionarios de Salomon estaban ofreciendo renunciar para evitar la posible inhabilitación de la empresa como distribuidor principal de valores del Tesoro. Goodfriend hizo un último intento desesperado por salvar la empresa con una llamada telefónica a Omaha y le pidió a Buffett que asumiera el cargo del director ejecutivo. Como no estaba involucrado en el escándalo, la esperanza era dar un toque de credibilidad a todas las personas enfadadas con nosotros. Y las había muchas. La crisis se profundizó cuando el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, dictaminó que Salomon estaba fuera del negocio de los bonos. Se anunció a eso a las 10 de la mañana de un domingo que el Tesoro nos había tachado de la lista de personas realmente aceptables como distribuidores primarios. Eso habría sido un golpe mortal para la empresa. Tuve que remediarlo antes de que abriera la bolsa en Tokio. Eso hubiera sido una calamidad nacional, y durante mucho tiempo pareció que el gobierno simplemente iba a decir, al diablo contigo, Salomón. Warren Buffett pasó todo el día haciendo llamadas frenéticas a Washington, tratando de que los agentes federales retrocedieran. Estaba asustado y probablemente se me lo notaba en la voz. Había mucha gente que quería que cerráramos ese fin de semana y yo no sabía qué iba a pasar. A última hora, el secretario Brady le dio a Salomon otra oportunidad. Para sellar el trato, Buffett tuvo que hacerse cargo personalmente de arreglar el desorden en Salomon. Fue algo miserable. Estuve ahí 9 meses y 4 días, y no es coincidencia que me acuerde de eso 20 años más tarde. Pero era importante que se hiciera. No se lo desearía a nadie, y no se lo desearía a nadie lo que le pasó a Salomon. Pero en cierto sentido aprendí mucho. Buffett surgió como héroe. Reunión de Warren Buffett con la comunidad financiera firma de autógrafos. Ellos lo aman, el hombre con la imagen impecable, limpia, que está tratando de limpiar el desastre de Salomon Brothers. En 1993, las acciones de Berkshire Hathaway alcanzaron los $17,000. Buffett era mundialmente famoso. Pero ninguna cantidad de viajes globales podría cambiar algunos de sus hábitos más arraigados. Hablemos de la dieta de Warren. Aquí están las verduras que come: maíz en mazorca, patatas fritas, croquetas de papas. La fruta sería pastel de crema de plátano, pastel de fresas. Creo que nada más de fruta. También bebe varios refrescos de cereza al día.
Nunca en mi vida, y no es broma, le he visto beber agua. Nunca. Las décadas de 1990 y 2000 serán la mayor de las expansiones de Berkshire Hathaway. Traído al redil corporativo, fue la tienda de muebles más grande del país, un fabricante líder de casas móviles. Las marcas Fruit of the Loom, Benjamin Moore Paints y Dairy Queen Seguros Geico. Más de 70 empresas con un total de 250,000 empleados. Algunas inversiones de Warren Buffett iban en contra de la sabiduría convencional, como el periódico de su ciudad natal, Omaha World Herald, o el ferrocarril Burlington Northern. Eso es lo que Warren Buffett ha hecho una y otra vez, invertir en algo para que luego la gente diga, era tan obvio, ¿por qué no lo había visto? En Omaha, la reunión anual de Berkshire Hathaway se ha convertido en un lugar de peregrinaje para decenas de miles de accionistas. Es realmente asombroso. El auditorio está lleno y los focos están sobre una pequeña mesa plegable con 2 octogenarios sentados. Y esos 2 viejecitos aguantan más que nadie en la sala. Va sin parar de viernes a domingo, noche. A medida que avanza el fin de semana, tiene cada vez más energía. No puedo explicarlo. Tienen que ser esas hamburguesas. En la década de 2000, Buffett valía decenas de miles de millones de dólares, dinero que planeaba regalar a una fundación que sería administrada por su esposa, Susie. Pero en 2004, Susie murió de un derrame cerebral, luego de una cirugía de cáncer. Fue un gran shock para todos nosotros. Mi papá no puedo explicar cuánto la amaba y cuánto confiaba en ella. Él nunca lo superará por completo, probablemente ninguno de nosotros lo hará. Ella era realmente alguien muy especial. 2 años después de la muerte de su esposa, Buffett se casó con Astrid Mengs en una ceremonia privada y anunció que comprometía la mayor parte de su fortuna, no a sus hijos, sino a la fundación dirigida por Bill y Melinda Gates. Bill Gates ha sido uno de los amigos más cercanos de Buffett desde principios de la década de 1990. Fue algo fenomenal. Nos hizo aumentar nuestro nivel de ambición en muchas cosas que no hubiéramos podido hacer. Ahora cada año es un regalo gigantesco que nos permite ser el doble de lo que habríamos sido sin él. La reputación de Buffett era tanto de una celebridad como de un brillante hombre de negocios. Cuando la economía estadounidense entró en crisis en 2008, Warren Buffett volvió a ser visto como un salvador para muchas de las instituciones financieras que colapsaban bajo montañas de deudas. Warren Buffett es sinónimo de confianza. Si está poniendo dinero en una situación, se va a suponer que es lo suficientemente listo como para hacer esa inversión, porque piensa que va a sacarle rendimiento más adelante, y eso calmará los miedos de las personas cuando el miedo esté en su punto más alto. Entre las empresas que recibieron un chaleco salvavidas de parte de Buffett hay Goldman Sachs, GE y más tarde Bank of America. Pero a medida que Buffett avanza en sus 80, queda una pregunta. ¿Quién sucederá a este ícono financiero al frente de Berkshire Hathaway? Se ha identificado un sucesor, pero ese nombre aún no se ha hecho público. Lo que sí se ha hecho público son las causas políticas y económicas que le apasionan a Buffett. Creo que en los últimos años ha visto situaciones donde piensa, si abro la boca, podría marcar la diferencia. Lo que más expresa es lo que él ve como las inequidades del sistema fiscal, algo que se conoce como la regla Buffett. Hay todo tipo de ultrarricos que pagan impuestos normales, pero hay un segmento pequeño, los puedes encontrar muy fácilmente, que pagan impuestos muy bajos, entre ellos yo mismo. Se considera afortunado de haber nacido en Estados Unidos en este momento de la historia. Creo que es uno de los hombres más memorables que he conocido. Ha marcado muchas vidas con lo que ha hecho y todas las personas con las que ha tratado, ha ganado dinero, han visto sus vidas mejorar. Realmente no hay gente como Warren donde uno puede sentarse y aprender de su experiencia profunda en los negocios que ha acumulado desde muy joven.
Me lo paso muy bien todos los días. Estoy llegando a hacer exactamente lo que quiero hacer en la vida. No hay nada mejor que eso. Es despiadado, es tenaz, es ingenioso, es un magnate de los medios que creó un imperio global con un valor de más de 80,000 millones de dólares. Tiene una pasión extraordinaria por el negocio de los medios. Está en él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los medios son toda su vida. Ya que esto no sale rápido ni fácil en los medios. Rupert Murdoch, de News Corp, es un magnate de la empresa moderna que gobierna periódicos y revistas, cadenas de televisión y canales, estudios de cine y sistemas satelitales, a menudo reflejando las opiniones de su provocativo y polarizador sueño. Sus editores saben lo que Rupert quiere y están felices de dárselo. Durante más de 50 años, Murdoch ha estado construyendo su reino pieza por pieza, trayendo una tormenta de controversia. Rupert Murdoch es la encarnación del mal. Ya no es el periódico respetado que alguna vez fue, y desatando amargas rivalidades. Es una guerra de periódicos. Siempre hay alguien que debe morir para que tú vivas. Y Rupert es bueno en esa batalla porque puede aguantar más dolor que nadie. Esas batallas han llevado a su empresa desde las alturas del éxito hasta el borde del colapso y viceversa. Rupert está principalmente interesado en el poder. Casi podría decir que es megalomanía. Poseer todo lo que pueda, influir tanto como pueda, ser el más grande, el mejor que jamás haya existido o jamás existirá. Rupert Murdoch ha sido llamado muchas cosas, incluso en su propia cadena. Soy Rupert Murdoch, el tirano multimillonario, y este es mi palco. Si es Rupert Murdoch, demuéstralo. La presencia de Murdoch en el cine, la televisión y la prensa se nota en casi todas las partes del mundo. Rupert Murdoch es lo que Dios tuvo en mente cuando creó un director de medios. Tiene todos los atributos que se supone que debe tener tal ejecutivo. Tiene visión, tiene agallas, toma riesgos, no se rinde. Su imperio comenzó con un pequeño periódico en Australia y se convirtió en una de las compañías de medios más grandes del mundo. Con más de 150 periódicos, cadenas de televisión internacionales y un estudio de cine, News Corp registra ingresos anuales de unos 32,000 millones de dólares. El hombre que controla gran parte de lo que vemos en los medios se negó a participar en este programa. Dicho eso, nunca ha sido de los que ocultan su agenda política. Diría que apoyé la política de Bush en lo más mínimo. Hemos sido muy críticos con su ejecución. Ni tampoco disfrazan su ambición. Extremadamente despiadado, sabía lo que quería y nada le impediría conseguirlo. Creo que ese ha sido probablemente su sello distintivo durante toda su vida. El principio y el núcleo de su imperio es el periódico. Michael Wolff es el autor del libro El dueño de las noticias. Este es el hombre que creció en el negocio de los periódicos y encontró éxito en lo que realmente ama. Le he visto leer un periódico y es un acto físico para él, como hacer el amor con una mujer. Esa obsesión estaba en sus genes. Rupert Murdoch nació el 11 de marzo de 1931, hijo del destacado periodista Sir Kate Murdoch y su esposa Lady Elizabeth Murdoch. Creció en la granja familiar en las afueras de Melbourne, Australia. Fue enviado al exclusivo internado de Geelong, cerca de Melbourne. No sé si lo disfruté o no, no lo pensé en ese momento, pero mirando hacia atrás, la mayoría de mis recuerdos son ciertamente felices. Pero sentía fuera de lugar, rodeado de los niños de la élite de Melbourne. Andrew Butcher es el ex vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de News Corp. Rupert definitivamente provenía de un entorno privilegiado, pero su padre no era dueño del negocio en el que trabajaba, sino que lo gestionaba. Rupert siempre se vio a sí mismo como un extraño, prosperó con eso y le dio una ventaja competitiva. Se destacaría aún más cuando fue a Oxford, donde su atracción por la filosofía comunista le valió el apodo de Rupert el Rojo. Eso fue probablemente el producto del espíritu rebelde de un joven. Estoy seguro de que se habría rebelado contra sus padres donde pudo, incluso contra sus valores, como la mayoría de los jóvenes. Mungo McCallum era un joven periodista en Australia que luego trabajaría con Murdoch. Creo que mucho de lo que impulsó a Rupert Murdoch, particularmente en esos días, fue el deseo de estar a la altura de la reputación de su padre.
Fue una relación tensa. Creo que su padre era bastante distante. Era raro oírle decir algo amable. Pero en retrospectiva, Rupert siente una enorme afección por su padre o por lo que logró, tanto como la determinación de hacerle orgulloso. En octubre de 1952, mientras estaba en Oxford, Murdoch recibió la devastadora noticia de que su padre había muerto a los 67 años, después de haber luchado contra problemas cardíacos y cáncer. Al volver a casa, encontró a su madre presionada por los colegas de su padre para que vendiera sus periódicos. Rupert estaba horrorizado por la forma en que su madre fue tratada y la falta de respeto hacia su padre después de su muerte. Parte del patrimonio que corría el riesgo de ser vendido era Adelaide News, un tabloide en apuros con una tirada de tan solo 75,000 ejemplares. Unos meses después de graduarse de Oxford, Murdoch se mudó a Australia para tomar el control. Sus huellas dactilares pronto estuvieron en cada parte de la operación. Fue extremadamente práctico. Sé por mi experiencia de sus habilidades de edición que ciertamente eran iguales a las de cualquiera. En 1958 hizo su primera incursión en un medio diferente, la televisión, con Channel 9, una pequeña cadena local. Peter Chernin es el expresidente y director de operaciones de News Corp. Una de las cosas que la gente no recuerda es que Rupert era dueño de la cadena de televisión en Australia desde finales de los años 50, principios de los 60. Es una de las cosas que lo hicieron llegar tan lejos. Había estado comprando derechos de retransmisión, así como los de películas y cadenas estadounidenses. El valor de la cadena creció de manera significativa. Poco después, Murdoch procedió a comprar periódicos locales, incluido The Daily Mirror, un popular tabloide de bajo perfil de Sydney. Pero el objetivo de Murdoch era lanzar un periódico nacional en 1964. Así nació The Australian. Le dijeron desde el principio que no iba a funcionar, que las distancias eran demasiado grandes, que no había suficiente publicidad para sostenerlo. Le dijeron que no podría conseguir el personal necesario, porque ningún buen periodista querría trabajar en un periódico tan claramente condenado al fracaso. El periódico tuvo una postura liberal desde el principio, y el hombre a cargo estuvo siempre presente. Pasaba por la oficina casi todas las noches. No era raro que entrara bastante tarde, a eso de las 10 cuando ya cerraba, su impermeable amarillo, por lo que a veces los que no sabían quién era lo confundían con el limpiador. La influencia de Murdoch al mando de sus periódicos no tardó en hacerse más visible. Me mantuve muy involucrado en mis propios periódicos. Por otro lado, creo que les doy a mis editores una libertad tremenda. A los 25 años, Murdoch se casó y tuvo una hija, Prudence. El matrimonio terminó en divorcio 11 años más tarde. En 1967, se casó con su segunda esposa, Anna Torf. La pareja tuvo 3 hijos, Elizabeth, Lachlan y James. Lo que es importante para Murdoch es su familia y su empresa. De hecho, creo que esas cosas se traslapan en su mente. A medida que maduró, Murdoch se volvió más conservador en sus puntos de vista. Rupert se volvió cada vez más cautivo de la comunidad empresarial de Sydney. Cuando asistía a encuentros en la sociedad de yates, los otros miembros siempre se burlaban. ¿Cómo va ese periódico rojo que llevas ahora, Rupert? Era difícil de soportar. Rupert está principalmente interesado en el poder. Casi se podría decir que es megalomanía. Poseer todo lo que pueda, influir tanto como pueda, ser el más grande y el mejor que jamás haya existido. A finales de los 60, Rupert Murdoch había aterrizado en otro continente y en uno de los mercados más competitivos del mundo. Fleet Street de Londres. Ahí se topó con el notorio magnate de los medios Robert Maxwell. Su rivalidad se convirtió en la de David de Murdoch contra el de Goliath de Maxwell. Murdoch siempre tuvo esa idea de negocios de enfrentarse directamente con sus competidores. Uno puede considerar la estrategia empresarial de Rupert como una estrategia periodística. Es una guerra de periódicos. Siempre hay alguien que debe morir para que tú vivas. Con un doble golpe superó a Maxwell y compró el popular y chismoso News of the World.
y más tarde el controvertido diario The Sun. Lo rehizo, lo revivió, lo convirtió en muy poco tiempo en una central eléctrica. Los lectores eran en su mayoría hombres interesados en una mezcla de deportes, escándalos sexuales, un poco de política y las chicas en topless, y funcionó. Charlie Beckett es analista de medios en la London School of Economics. Quieras o no, hay millones de personas que aman y compran The Sun. El periódico ha tenido un impacto cultural extraordinario, tanto para bien como para mal. Su estilo es el de involucrar al lector en algunos problemas muy reales, sin sacrificar, por supuesto, el lado comercial de la empresa. A partir de entonces, Murdoch fijó su mirada en un nuevo mundo para conquistar, América. Nunca se sintió cómodo en Australia ni en el Reino Unido, pero llegó aquí y casi de inmediato pensó que este era su hogar. Ese hogar fue Nueva York. En 1973, Rupert Murdoch y su familia se establecieron en el próspero Upper East Side de la Gran Manzana. Estaba ansioso por expandirse, pero para entrar en el mercado estadounidense, tuvo que conformarse con un pequeño periódico regional. Compra un periódico en San Antonio, Texas. Lo compró por el mero hecho de que podía permitirse ese lujo. A continuación, Murdoch buscaba tener presencia nacional, por lo que lanzó un periódico que llegó a llamarse The Star, la estrella con la esperanza de competir con National Enquirer, pero la estrella apenas brillaba. En Estados Unidos los tabloides se venden en supermercados, lo que significa que tienen que ser para mujeres, no para hombres. Y nunca fue un experimento del todo exitoso para él. Sin embargo, más tarde vendió The Star a la empresa matriz de National Enquirer por $400 millones. Fue cuando un tabloide liberal en decadencia, el New York Post, cautivó su imaginación. En 1976 entregó 30 millones para comprar el periódico. Unas semanas más tarde, ante la oposición de los empleados, añadió la empresa The New York Magazine por $7,5 millones. La compra incluyó también el liberal Village Voice. Será difícil pensar en una publicación menos probable que pertenezca a Rupert Murdoch que Village Voice. Village Voice devolvió una buena ganancia. 8 años después, Murdoch lo vendió por $55 millones y para entonces, su nombre ya era conocido en Nueva York. Apareció en la portada de la revista Time en enero de 1977 como King Kong en la cima de la ciudad, captando sus publicaciones más influyentes, incluido su proyecto favorito, The Post. Martin Singerman es el ex editor de New York Post. Se había permitido que el periódico realmente menguara y muriera, por así decirlo. Murdoch invirtió más en la publicación, tanto en términos de dinero como sustancialmente en personas. Invertimos en imprentas 1 año y medio después para darle color al periódico. Añadimos páginas e hicimos las cosas que uno haría para hacer una publicación más sustancial. Los instintos de Murdoch revivieron el periódico con titulares que llamaban la atención. En el interior, noticias del día combinadas con jugosos cotilleos, coberturas deportivas y horóscopos y juegos. Los titulares venden periódicos, pero a la larga, cuando tienes un diario, tiene que haber sustancia, porque la gente no va a comprarlo, mirarlo y no encontrar nada. Así que realmente es un proceso de 2 pasos. The Post se convirtió en un favorito de Nueva York. Sin embargo, financieramente, fue un desastre, perdiendo millones de dólares cada año. Ron Grover es periodista de negocios. Realmente no creo que Rupert esté dispuesto a ganar en términos de resultados. Le gusta la idea de tener su sitio en la mesa y trabajar desde ahí, de poder acercarse hacia los políticos. Para 1980, Rupert Murdoch era la figura más importante en el mundo mediático de Nueva York. Continuó afirmando que les dejaba mucha libertad a sus editores, pero ese mensaje no siempre parecía ser sincero. El papel acaparó los titulares. Historias como le gustan a Rupert. Era todo él. Él estaba en todas partes. Alguien le dijo al señor Murdoch, parece haber una contradicción. Usted dijo que permite que sus editores manejen el periódico. A lo que él respondió, no hay contradicción. Conozco a los editores que contrato. Está Rupert y luego están las personas debajo de él. Le gusta contratar gente que le esté agradecida por haber sido contratada.
Le gusta contratar gente con cuya lealtad pueda contar. No le gusta contratar a personas que puedan competir con él, que puedan sentir que están en pie de igualdad con él. La forma en que ejerce influencia y control a través de sus organizaciones de noticias no es realmente gritando por teléfono. Hay más una sensación de que sus editores saben lo que Rupert quiere y están felices de dárselo. Lo que Rupert quería pronto comenzó a desarrollarse en una juerga de gastos. En 1981 compró el prestigioso Times and Sunday Times de Londres. De vuelta en los Estados Unidos, se hizo con el Boston Herald y Chicago Sun-Times. Y una vez más se encontró con una revuelta. 4 altos ejecutivos de Sun-Times dijeron que renunciarían, incluido el editor James Holmes. El columnista sindicato Mike Royko se ausentó. Nunca trabajaría para un periódico de Nueva York o de San Antonio. Todos son basura. Pero nada de eso le desconcertó a Murdoch. Los periódicos eran solo el comienzo. En 1985 hace el trato para comprar 20th Century Fox. Un trato de suma importancia, dado que se trata de un desvío. Aquí hay un hombre que está en el negocio editorial y de repente compra un estudio de cine. Pagó al expetrolero Marvin Davis $250 millones por una participación del 50% en el estudio. Tuvo dificultades para obtener el primer 50% de Marvin Davis, pero pudo recoger el otro 50% por la ganga relativa de $325 millones. Tomó la propiedad total de 20th Century Fox, ahora un activo multimillonario valorado en alrededor de $500 millones. Una vez me dijo que las películas son el chisporroteo. Necesitas un chisporroteo cuando tienes el resto del imperio de los medios. Sabe lo que necesita, porque es lo que atrae a la gente creativa a la empresa. Ese chisporroteo también podría chamuscar, especialmente en el notariamente arriesgado negocio del cine multimillonario. Una de las mejores cosas de Rupert es que cuando hay una crisis se le ve más genial, él más tranquilo, y si te apoya y cree en ti, lo hará hasta el final. No es un tipo que empieza a preocuparse o retorcerse las manos. Si él cree en ti y eres sincero con él y lo convences de la idoneidad de tu decisión, será tu mejor amigo. Murdoch estaba ansioso por expandir su empresa comprando en el mercado de televisión estadounidense, pero se enfrentó a un serio obstáculo. Hay una regla de la FCC que dice que para ser dueño de una cadena de televisión uno debe tener ciudadanía. Entonces Rupert, con lo pragmático que es, se dijo, bueno, si eso es lo que hace falta, me haré estadounidense. El 4 de septiembre de 1985, Rupert Murdoch prestó juramento para convertirse en estadounidense naturalizado. Sir Rod Eddington es el exdirector ejecutivo de British Airways y un amigo cercano de Murdoch. Cuando Rupert renunció a su ciudadanía australiana para tomar la estadounidense, hubo algunas críticas hacia él por hacerlo. Pero el negocio tiene su sede en Estados Unidos, su principal mercado está ahí, y es donde él ha decidido vivir. Por tanto, no es como si adoptara la ciudadanía estadounidense solo con el propósito de ser un magnate de los medios. Ha elegido hacer su vida en Estados Unidos. Y su marca definitiva, Murdoch, tenía un plan maestro. Le pagó a John Clergy, el Metro Media, $2,000 millones para comprar cadenas de televisión en 6 mercados importantes. Formaron el núcleo de lo que más tarde se convertiría en la red de cadenas Fox Television. Había ABC, NBC, CBS, y no había espacio en el dial para otra cadena. Pero de repente aparece Rupert y lanza una cuarta cadena. Podía ver que había un gran margen para una cadena que atrajera a los espectadores más jóvenes y un público más diverso en general. Pero la nueva cadena falló gravemente con su debut de alto perfil. Este es un botón de pitido. Estamos en vivo, no más pitidos. The Late Show, protagonizado por John Rivers, fracasó estrepitosamente contra el inquebrantable John Carson. Para el joven equipo de Fox fue una gran lección. Garth Ansher es el expresidente de Fox Television. Nadie había lanzado una red de cadenas desde la década de 1950, así que entender qué haría que una cadena se diferenciara entre NBC, ABC, CBS
que eran realmente los competidores reales en ese momento, fue algo que tuvimos que descubrir por ensayo y error. Parece obvio en retrospectiva, pero entonces no lo era. Fox se propuso atraer a los mejores talentos como los creadores de series, James Brooks y Stephen Cannell. Fue una mezcla de cierta libertad creativa, ciertamente más de lo que otras cadenas estaban dispuestas a ofrecerles. Pero la idea más amplia era de pasar directamente a las series. Teníamos que hacerlo. Tuvimos solo un año para poner la cadena en marcha desde cero, superando las probabilidades con una serie de programas que contrarrestaron a la competencia de Ford Network. Comenzó a dar frutos. 21 Jump Street Young Cop Show, Niños Casados, Familia Irreverente, eran títulos provocadores, pero tenían que serlo. Y era porque tenían que ser diferentes a lo que otro podría encontrar en otras cadenas. Y nada fue más diferente que la serie que lo cambiaría todo. El mayor punto de inflexión fue Los Simpson. A Rupert siempre le encantó configurar las cadenas más que nada. Era como un niño en una tienda de golosinas y yo solía bromear porque saltaba y comenzaba a poner cuadrados en el tablero y decía, ¿qué tal os parece? Y nosotros, no es muy bueno. Pero luego dices, vale. Lo mueves y pones algo más. En un momento Rupert saltó, puso Los Simpson para el jueves noche contra Cosby Show. Era poner este pequeño programa que acabábamos de lanzar contra el show número 1 de la televisión. Y al principio, sinceramente, todos pensamos que era una locura. Bueno, no podemos hacer eso. Nos van a aplastar, seremos aniquilados. Pero él insistía, confía en mí, creo que funcionará. El giro de poner Los Simpson contra Cosby fue 100% idea de Rupert. Mientras Rupert Murdoch se expandía a la televisión estadounidense, en un océano de distancia en Londres provocó una revuelta de los poderosos sindicatos de la prensa británica. Esta debería ser la capital del mundo, y todo ese trabajo para nada por culpa de unos sindicatos de impresión de Londres. En un esfuerzo para automatizar la producción de su periódico, Murdoch lo trasladó de Fleet Street a una planta en la zona portuaria de Londres llamada Wapping. La nueva planta necesitaba menos trabajadores, 5.500 menos para ser exactos. Murdoch planea despedirles a todos. Como ex secretaria general de la British Printing Union, SOGAT, la baronesa Brenda Dean negoció con Murdoch para tratar de salvar puestos de trabajo. Comprensiblemente tomó la perspectiva de que no iba a ir de Fleet Street con las viejas prácticas laborales a una nueva planta que no necesitaba tanto la mano de obra. Lo que quería era un acuerdo extremadamente radical sobre las prácticas laborales en la empresa, y no la iba a conseguir. Todavía estábamos preparados para negociar y él nos hizo caso, pero dijo que al final, aunque la música haya cambiado, el baile sigue siendo el mismo. Sin que Brenda Dean lo supiera, Murdoch ya había hecho un trato secreto con el sindicato de electricistas para operar la planta y avanzar rápidamente con una tirada de prueba. Y luego, por supuesto, una vez que supimos eso y una vez que supimos lo de las tiradas de prueba, entonces por primera vez como secretaria general le dije a los trabajadores, dejad de trabajar. Esa noche estábamos de huelga. Murdoch recibió el apoyo de una vieja amiga, Margaret Thatcher, que favorecía la gestión sobre los sindicatos. Había respaldado a la conservadora Thatcher cuando era candidata a primera ministra y ese apoyo estaba dando frutos. El gobierno de la señora Thatcher aprobó una legislación y en la disputa de News International, llamada la disputa de Wapping, lo que se conoció como la legislación antisindical se convirtió en un factor clave para garantizar que Rupert Murdoch se saliera con la suya. Miles salieron a la calle a apoyar las protestas, pero las manifestaciones tomarían un giro violento. Wapping llegó a apodarse la fortaleza Wapping porque realmente había un cuerpo de seguridad protegiéndola, la milicia de Murdoch. Vimos algunas cosas bastante horribles ahí. Vi a algunos de mis colegas golpeados por la policía. La violencia estaba muy presente sin lugar a dudas. Era algo que tratábamos de controlar, pero a veces no podíamos. Con la ayuda de Thatcher, Murdoch aplastó a los sindicatos y su planta en Wapping pronto se puso en marcha.
Hicieron una gran apuesta. Les llevó mucho tiempo llegar ahí y fue extremadamente destructivo para la compañía y su reputación en el Reino Unido. Pero al final consiguió lo que quería. Él era el hombre del saco, el tipo que les rompió la espalda a los laboristas. Este resulta ser el momento seminal, no solo en la historia del partido, sino en la historia de la modernidad misma. Dijo, esto no es razonable, esto no es lógico. El progreso dicta que cambiemos las reglas. Sin desanimarse, la juerga de compras de Murdoch continuó. En 1988 desembolsó $3,000 millones para adquirir el imperio Annenberg, que incluía Seventeen, The Racing Form y TV Guide. El precio de Murdoch fue el más alto jamás pagado por una editorial, pero ese mismo año se vio envuelto por las normas federales que prohibían ser dueño de un periódico y una cadena de televisión en un mismo mercado. Como resultado, Murdoch se vio obligado temporalmente a vender su amado New York Post. Pudo volver a comprarlo años después por $25 millones tras obtener una exención especial. Ha mantenido la publicación viva porque así la quiere. Nadie más en News Corps quiere al New York Post vivo, salvo Rupert y la gente que trabaja ahí. Si no, no tiene sentido económico. Sin disminuir, Murdoch literalmente tocó el cielo. Su siguiente gran apuesta fue la televisión por satélite. David Hill es el vicepresidente ejecutivo de 21st Century Fox. Para él, iniciar Sky Television contra una plataforma satelital del establecimiento enormemente financiada llamada British Satellite Broadcasting fue una de las mayores apuestas de todos los tiempos. Casi llevó a la bancarrota a la empresa. Eso anunció esta explosión de la televisión en toda Europa y el resto del mundo. En 1990, Sky se fusionó con la radiodifusión por satélite británica para formar BSkyB. Murdoch mantuvo el 39% de la empresa, pero el retorno de su inversión estaba en una espiral descendente. BSkyB estaba perdiendo dinero y su juerga de gastos había puesto a Murdoch peligrosamente endeudado con los acreedores. Afortunadamente, 145 bancos decidieron darle más tiempo. Sin embargo, un banco en Pittsburgh se negó y amenazó con solicitar un préstamo de $10 millones. La forma en que había establecido este pacto de bancos es que si uno exigía el préstamo, todos los préstamos vencían. Fue una llamada desesperada de última hora de Murdoch al banco de Pittsburgh, lo que sacó a su empresa del borde del colapso. Ese fue este increíble logro en el que consiguió salvar la empresa. Tuvo que vender algunas de sus revistas y mejorar sus prácticas comerciales. Los bancos le dijeron que tenía que portarse bien. Tuvo que reestructurar casi $8,000 millones en deuda. Fue una experiencia cercana a la muerte para su empresa y un momento decisivo para Murdoch. Antes era un tipo que lo hacía todo a última hora. Ahora todo está mucho más organizado y bien pensado. Aún así, en 1993 estaba de vuelta en la mesa del póker. Desembolsó más de $1,000 millones para la cadena de televisión china Star TV. Porter Beef es analista de medios y editor estadounidense. Rupert Murdoch entró por primera vez en China a través de Star, la cadena de televisión por satélite que construyó en Hong Kong. A principios de los 90, contaba con un amplio acceso a lo que era esencialmente un mercado de medios cerrados para el resto de las emisoras occidentales. Pero el 1 de septiembre de 1993 lo despilfarró pronunciando un discurso en Londres que enardeció al gobierno chino. Los avances en la tecnología de las telecomunicaciones han demostrado ser una amenaza inequívoca para los regímenes totalitarios en todas las partes del mundo. Los chinos tomaron represalias prohibiendo la propiedad privada de antenas parabólicas y con ellas el acceso de Murdoch a millones de hogares chinos. Star TV está bajo asedio. Murdoch tuvo que aplacar al gobierno chino, por lo que eliminó de Star una fuente frecuente de su ira, la BBC. También encalló un libro poco halagüeño sobre China, escrito por el exgobernador de Hong Kong. Poco después, el gobierno chino expresó su admiración por esos gestos.
Y Murdoch continuaría a partir de ese momento cortejando a los funcionarios chinos para expandir la presencia a menudo tensa de News Corp en China. China es el nuevo mundo, es el futuro, y él ve eso antes que la mayoría de la gente. Pero casi nada funciona en China, su competidor se convierte en el gobierno chino, y no puedes competir con el gobierno chino. Rupert Murdoch no es gran aficionado a los deportes. Aún así, en diciembre de 1993 apuntó a una obsesión estadounidense, el fútbol americano, y acertó. Con una oferta impresionante de más de $1.500 millones, arrebató los derechos de los juegos NFC de CBS y sorprendió al mundo de los deportes. No creo que hayamos hecho nunca un trato en el que no nos hayamos despertado a la mañana siguiente con el remordimiento del comprador. Y creo que de alguna manera eso es bueno porque te estimula a trabajar aún más duro. Para la NFL podría haber sido un balón suelto importante. Creo que la NFL fue muy valiente, fue una decisión valiente de su parte, porque Fox no tenía nada. No tenía una división deportiva, así que corrieron un gran riesgo. Fue como, ¿qué van a hacer con esto si todo sale mal? ¿Qué pensarían si nuestro programa previo al juego resulta ser un desastre? ¿O si se cae la decoración? O luego, cuando comenzamos a cubrir el juego, ¿qué pasa si perdemos momentos claves? O los locutores se equivocan. ¿Y si no pudieran llegar a todos los estadounidenses que amaban el fútbol? Murdoch no lo parpadeó. Para obtener más atención, invirtió otros $500 millones en New World Communications, propiedad de los inversionistas Roland Perlman. Perlman luego cambió la afiliación de 12 de sus principales cadenas del mercado principal a Fox. Fue el realineamiento más grande de afiliados en la historia de la transmisión de Estados Unidos y una bonanza para las cadenas locales. La NFL en Fox genera más de 900 millones al año y tiene una audiencia semanal de hasta 20 millones de espectadores. Murdoch estaba en racha, pero el gran apostador quería volver a sus raíces. Se ha encontrado en el negocio de la televisión que no le gusta. No creo que el hombre haya visto nunca una hora completa de televisión, pero le gusta, por supuesto, el negocio de las noticias. A mediados de las décadas de los 90, Rupert Murdoch tenía miras puestas en comprar la única cadena de noticias por cable que transmitía las 24 horas, CNN. Pero su propietario Ted Turner despreciaba la política y las pretensiones de Murdoch, y el sentimiento era mutuo. Turner eventualmente y de mala gana vendió CNN, pero no a Murdoch. En 1996, la cadena pasó a manos de Time Warner como parte de una fusión de $7,5 mil millones con Turner Broadcasting. Murdoch tuvo que idear otro enfoque. Nunca se inmutó y creó su propia cadena para competir cara a cara con CNN. Fox News rápidamente se estableció como una plataforma para puntos de vista conservadores. Parte del plan de negocios es que no debes competir con CNN. Debes ir por un público que está desatendido. Y debes hacerlo de una manera que sea más económica que tener que enviar reporteros por todo el mundo. Así que solo tenemos opiniones, y eso es lo que funciona increíblemente bien. Rupert Murdoch contrató a Roger Ailes. Es consultor de políticos conservadores y presidentes republicanos, desde Richard Nixon hasta George Bush. Rupert por naturaleza es un poco conservador, quizá no tan conservador como Roger Ailes, pero lo que le gustó fue el hecho de que Roger tuviera un plan para Fox News. Fox News en sus primeros días perdió mucho dinero. De hecho, Rupert tuvo que pagar las compañías de cable para que lo incluyeran. Era animado, controvertido y sulfuraba a los liberales. No me vengas con esas acusaciones patéticas. Lo que haces es patético y sin valor. Los aliados extranjeros que trabajen activamente contra nuestro ejército una vez que la guerra esté en marcha serán considerados enemigos del Estado. Con un eslogan de justo y balanceado, el expresidente y director de News Corp, Peter Chernin, insiste en que Fox News hace una distinción entre las noticias del día y sus programas de entrevistas. Hay noticias en Fox News, que creo que en realidad es un programa muy neutral y moderado, y se presenta de manera muy justa. Y luego hay programas de opinión que nadie pretende que sean noticias o hechos. Bill O'Reilly y Sean Hannity son claramente personas de derecha, pero siempre han sido presentadas como tales.
Fox News Channel ha superado a CNN para convertirse en la cadena de noticias dominante y más rentable de los Estados Unidos. Pero la confusión se estaba gestando en la vida personal de Murdoch. En 1999 se divorció de su esposa Anna, después de 32 años juntos. Fue uno de los acuerdos de divorcio más caros de la historia. Murdoch, de 68 años, se casó de inmediato con Wendy Dunn, de 30 años, graduada de la Escuela de Administración de Yale y ex vicepresidenta de Star TV. La vida personal de Murdoch parecía recargada, pero menos de un año después le diagnosticaron cáncer de próstata. No solo lo sobrevive, sino que tiene una hija y después otra. A la edad de 70 años, nace Grace y luego a los 72, Chloe. En 2003, a los 72 años, Rupert Murdoch fue tras otro glorioso premio televisivo, DirecTV. Había creado un negocio de satélites en los Estados Unidos durante una década. Trató con la junta directiva de General Motors durante casi 2 años para cerrar un trato. Finalmente se lo vendieron a Rupert, a regañadientas, y así se quedó con DirecTV. Su oferta de $6,6 mil millones le dio una participación del 34%, pero en una extraña serie de acontecimientos solo un año después, Murdoch tuvo que renunciar. Mientras celebraba la victoria de George Bush en las elecciones de 2004, Murdoch pasó por alto que una gran parte de las acciones de News Corp de su compañía salieron al mercado en Australia. El magnate estadounidense de los medios, John Malone, como era de esperar, estaba al tanto y los atrapó cuando fueron transferidos al mercado estadounidense. Rupert se despertó al día siguiente y dijo: «Dios mío, este tipo posee el 16% de mi empresa. Podría ser peligroso porque John Malone es un hombre de negocios muy astuto». La participación de Malone en News Corp era ahora la segunda más grande después de la de Murdoch. Para recuperar esa parte de su empresa, Rupert tuvo que desprenderse de algo de valor sustancial. Para deshacerse de John Malone, básicamente tuvo que cambiar de esa participación por DirecTV. Creo que podría haber querido quedarse con DirecTV. Se ha convertido en un operador de televisión muy fuerte, y Rupert no tiene un canal de distribución nacional suficientemente amplio. Después de recuperar sus acciones, Murdoch siguió adelante con la compra en 2005 del sitio de redes sociales MySpace. Una vez más se movió con rapidez y pagó un alto precio para vencer a un rival, esta vez Sumner Redstone de Viacom. La experiencia de Rupert con Internet es cómica, quizá desde su punto de vista trágicamente cómica. MySpace, que compró por algo más de 500 millones, le iba a valer unos 25 mil millones como esperaba, pero ahora vale cero. El esfuerzo fue considerado un desastre. Facebook dejó MySpace hecho polvo. En poco tiempo, Murdoch volvió otra vez más a sus orígenes y quería comprar uno de los periódicos más prestigiosos y preciados del mundo. Sarah Ellison es la autora de The War en The Wall Street Journal y fue reportera del periódico. Cuando hablo con la gente sobre Murdoch y su lujuria por The Wall Street Journal, incluso sus hijos dijeron que no podían recordar un momento en el que su padre no estuviera hablando de ello. The Wall Street Journal y su empresa matriz Dow Jones eran propiedad de los Bancroft, una prominente familia de Boston que en gran parte no eran propietarios. Ha intentado comprar The Wall Street Journal 3 veces antes y simplemente lo descartan de una manera increíblemente altiva y snob. Cuando se enteró por primera vez de las divisiones dentro de la familia Bancroft, que había sido propietaria del periódico durante más de 100 años, eso le dio esperanza. Murdoch aprovechó el momento e hizo una oferta. Por aquel momento la acción se cotizaba a $36. Murdoch ofreció 60. Jim Ottaway es el ex vicepresidente y director de Dow Jones. Ciertamente recuerdo mi reacción, que fue la de gran sorpresa, sintiendo una gran decepción de que mi vida y mi periodismo terminarían con la compañía para la que trabajé duro y conseguir cosas realmente geniales en Wall Street Journal, para que lo tomara un hombre a quien no admiraba para nada como editor de periódicos. La asombrosa oferta dividió aún más a la familia Bancroft. En un momento hubo niños que amenazaron con demandar a sus padres si accedían a venderle a Murdoch.
Pensé que dañaría la calidad del Wall Street Journal si aplicaba los principios periodísticos que había seguido la mayor parte de su vida, que incluían atacar a sus enemigos, apoyar a sus amigos o apoyar a los políticos que podían ayudarlo a obtener ventajas comerciales. Murdoch prometió que mantendría la calidad del periódico y el personal intactos. Lo había visto una y otra vez. Había hecho promesas a los propietarios y luego las había roto muy pronto. Dijo que mantendría los estándares del Times, de Londres, y garantizó que no cambiaría el editor Harry Evans. Un año después, Evans ya estaba fuera. Ante pocas opciones y ninguna oferta tan atractiva como los 6.000 millones de Murdoch, los Bancroft cedieron. El 1 de agosto de 2007, Dow Jones firmó un acuerdo con News Corp, en el que se entregaba The Wall Street Journal a Murdoch. Estoy al tanto de su increíble entusiasmo por adquirir el Journal. Ese enorme sentimiento de satisfacción y ese replanteamiento de su propia vida realmente estaban ahí para quedarse. Pero no todos compartían el entusiasmo. Estamos aquí hoy para decirles a todos que Rupert Murdoch acaba de comprar The Wall Street Journal. Como era de esperarse, Murdoch pronto rompió las promesas que había hecho y trajo a su propia gente. Y fue por la puerta de atrás que logró desinflar la cultura y perforar los egos de las personas que estaban en The Wall Street Journal. Pero Murdoch sorprendió a muchos de sus críticos. Eventualmente, The Wall Street Journal superó a USA Today para convertirse en el diario número 1 en Estados Unidos. En 2011, Rupert Murdoch cumplió 80 años. Después de 60 años de liderar un imperio mediático, hubo dudas sobre quién le seguiría. Creo que está deseando que llegue el día en que sus 3 hijos que están interesados en el negocio trabajen juntos para él. Creo que espera con ansias el día que sea Rupert multiplicado por 4. Murdoch compró Shine, la productora de televisión de su hija Elizabeth, por casi $700 millones en 2011. Lachlan, después de una carrera nefasta en News Corp, volvió a Australia para dirigir la cadena Ten Television. El hijo menor, James, fue nombrado nuevo subdirector de operaciones de News Corp en Nueva York. Soy muy competitivo y somos todos muy competitivos en la medida que necesitamos tomar participación de mercado. Vamos a seguir adelante y tomarla. Ese espíritu competitivo de Murdoch se filtró en la cultura de la empresa, con consecuencias devastadoras. Los informes de los medios revelaron acusaciones de que el tabloide News of the World, propiedad de Murdoch, intervino los mensajes de voz de un adolescente víctima de asesinato y su familia, y pagó a la policía para conseguir exclusiva. Creo que inicialmente esto fue visto como otro pequeño escándalo periodístico. Algunos periodistas que habían ido demasiado lejos con los investigadores privados, y lo que pensábamos que era un escándalo relativamente limitado resultó haber sido un abuso generalizado y sistemático del cuarto poder. Los teléfonos móviles de las celebridades y políticos también fueron hackeados. Entonces resulta que este hackeo de teléfonos fue generalizado, incluso ubicuo, y que se estaba haciendo a prácticamente todos los que tenían la posibilidad de ofrecer noticias o chismes. Para contener el escándalo, News of the World, de 168 años de antigüedad, cerró sus puertas en julio de 2011. Murdoch se disculpó ante un comité parlamentario británico. Me gustaría decir que este es el día más humilde de mi vida. Culpó a su personal por engañarlo sobre el hackeo. Gente en la que confié, no digo en quién, no sé a qué nivel, pero me defraudó. Y creo que se comportaron vergonzosamente y nos traicionaron tanto a la empresa como a mí. En medio de la audiencia, un manifestante intentó atacar a Murdoch con un pastel de tarta. Su esposa Wendy le defendió con su propio cuerpo. El escándalo ha sido dañino y costoso. James, el heredero aparente, renunció como presidente de BSkyB, y News Corp ha gastado más de 380 millones en honorarios legales y acuerdos. 2 años después de que Wendy Murdoch defendiera a su esposo, Rupert Murdoch solicitó el divorcio. Derribado pero no eliminado, Murdoch lanzó Fox Sports Network para competir con ESPN.
Y para aplacar a los accionistas, en junio de 2013 separó a su negocio editorial de 6 décadas del resto de su imperio mediático. Bueno, nada es imposible. La nueva compañía comienza oficialmente a cotizar hoy. Es la editorial de periódicos más grande de los Estados Unidos, con un valor en el mercado de 8,8 mil millones. Rupert Murdoch ha construido un vasto y variado imperio, una concentración de poder inigualable e imparable. Este es un hombre extraordinariamente poderoso en términos comerciales, políticos y culturales. Está al nivel de Hearst, sin duda alguna. Lo que le caracteriza a este magnate de la prensa es su búsqueda constante de cada vez más poder. Y es por eso por lo que Murdoch será recordado para bien y para mal.